Bien, entonces ahí tenemos. Vamos a hablar hoy un poco del tema que nos atrae, es el estudio de la figura humana a lo largo de la historia. Lo que ya les adelanto es que traté de hacerlo lo más compacto posible, lo más resumido posible, porque con las 2 horas que tenemos o que planteamos de antemano usar, es muy difícil abarcar todo y profundizar sobre todo en cada aspecto y en cada movimiento, en cada periodo. Entonces vamos a hacerlo de una manera un poco más superficial, profundizando en ciertas cuestiones que me parecen importantes y otras tal vez las vamos a dejar de lado injustamente, ¿eh? No les digo que está bien hacerlo así, pero bueno, es la manera en la que nos adaptamos al tiempo que pactamos. Entonces vamos a hacer ese recorrido desde un periodo antiguo, sí que vamos a partir desde Egipto. Podríamos partir siempre hablar de orígenes es bastante difícil, ¿no? Porque hay cosas a las que nos podemos remontar todo el tiempo, que nos plantean un antecedente de algo, entonces podríamos irnos a los inicios de la humanidad. Pero vamos a plantear Egipto como un punto de partida y vamos a llegar hasta lo que es el siglo XX aproximadamente, como para tener una visión bastante abarcativa de cómo se ha ido modificando la visión de la figura humana y la representación de la figura humana, y está en continua evolución, ¿no? Cualquier pregunta que vaya surgiendo, que tengan, me lo pueden ir, si quieren, dejando ahí en los comentarios, o se desmutean momentáneamente y me lo hacen y vemos si lo podemos resolver ahí en el momento, ¿sí? Si no, las resolvemos todas al final de la clase y no hay problema, ¿sí? Eso cuando ustedes necesiten, me avisan y lo charlamos. Entonces dijimos, vamos a partir de Egipto, ¿sí? En donde lo que vamos a encontrar va a ser una representación de la figura y del arte en general, ¿no? Porque vamos a ver que cada cultura responde a una visión de la humanidad en particular, y en Egipto no encontramos la visión del arte que tenemos hoy, o lo que conocemos hoy como arte, ¿sí? En todo este periodo antiguo, en cuanto a lo expresivo, a las emociones, sino que tenía que ver con algo más vinculado a lo ritual, a lo cultural, a lo religioso, que lo que viene a hacer es como una ofrenda tal vez, ¿no? Para los dioses, y a la vez algo que sea funcional, porque el arte vendría a ser como una suerte de comunicación en esta época. Entonces todo tenía que ser lo más legible posible, ¿sí? Lo más legible que se pueda, para que se pueda también tomar como una ofrenda, como una enseñanza, así como una educación, y que no haya dudas, ¿no? Que sea algo que trascienda, que sea trascendental y que sea universal de alguna manera, ¿no? Como que se pueda interpretar de esa manera. Entonces vamos a ver que las representaciones de la figura humana, en este caso de egipcias, van a tener que ver un poco con eso, ¿sí? Van a tener distintos sistemas de medida, de proporción, ¿sí? Ya vamos a charlar un poco sobre lo que son las proporciones. Y también lo que vamos a ver son algo que vimos un poco en la clase sobre composición, que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a distribuir los elementos de la imagen para que estas cosas que estamos comentando se entiendan y se grafiquen bien, ¿sí? Más allá de la figura humana y de cualquier otra representación en general. Entonces, lo que vamos a ver, ¿sí? Vayan prestando también atención en cada obra que yo les voy a ir dejando a los años, como para ir viendo en qué momento histórico nos estamos situando y sobre lo que estamos charlando. Y lo que vamos a ver, ¿sí? Es
el concepto de canon, ¿sí? Esto lo vamos a ver en todas las épocas. Y el canon tiene que ver con un sistema que adopta una cultura determinada en un momento determinado y que responde a cierta cosmovisión, a la visión de la humanidad, ¿sí? A lo religioso y a un montón de otros factores, ¿no? Que van a hacer que la figura humana se represente de una manera en particular. Este canon va a ser más cerrado o más flexible dependiendo de la época y va a ir cambiando constantemente, ¿sí? Por eso cuando nos referimos a un canon, nos referimos a la manera en la que tenía determinada cultura de representar a la figura humana, en este caso. Entonces, lo que vamos a ver, ¿sí? En Egipto es este sistema de grillas para componer esa figura. Se tomaba muchas veces el puño también como unidad de medida, ¿sí? Cuántas repeticiones de esa medida del puño configuraban a la totalidad de la figura y a las distintas partes en específico. Y tiene que ver también el canon egipcio con mostrar todo, que se vea lo más posible. Por eso lo que vamos a ver en las figuras, que tiene esta particularidad, es que podemos ver dos vistas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Si nosotros prestamos atención, los rostros, por ejemplo, se representaban de perfil, pero los ojos se representaban de frente, ¿no? Como para no perder información, para mostrar la mayor cantidad de información posible. Por eso también el torso está de frente, las piernas y los pies están de perfil, ¿sí? Entonces va a haber una multiplicidad de vistas conviviendo en una sola para que el arte sea lo más gráfico posible, para que esa imagen sea lo más gráfica posible y condense la mayor cantidad de información. Entonces, de esta manera, los egipcios tomaban ese canon para representar a la figura, y lo vamos a ver repetido en diversas presentaciones, ya sean jeroglíficos, en esculturas. En las esculturas va a ser distinto porque vamos a poder verlas de manera tridimensional, pero va a haber algo de esta planimetría que vamos a observar, ¿sí? Fíjense acá, les puse una imagen que sale de lo que es figura humana, pero grafica bien esto que les estaba contando. Porque acá vemos, ¿no? Este jardín interno, ¿no? En donde la perspectiva no juega un papel preponderante, ya que no se representa a este espacio como realmente lo veríamos, sino que se lo muestra más como si fuese una descripción, una planta, ¿no? Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos en el sector de abajo, tenemos los árboles que están en una posición, después en un costado tenemos a los árboles que están en otra posición, ¿sí? Y arriba que vuelven a estar verticales. Entonces, eso lo que buscaba era que tengamos la mayor cantidad de información posible, lo mismo que los animales dentro del estanque, ¿no? Que están todos vistos como si estuviesen de frente, si lo estuviésemos viendo de frente, pero a la vez lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Entonces, ahí se puede ver un poco esto de la multiplicidad de perspectivas, de cómo todo es un mapa informativo, ¿sí? Encontramos también en Egipto lo que se llama la perspectiva jerárquica, ¿sí? Que tiene que ver con, en función de una narrativa y de lo que se está queriendo contar, resaltar en tamaño a uno o varios personajes según el grado de protagonismo que tengan en esa escena, ¿no? Entonces, a eso se le llama perspectiva jerárquica, no necesariamente porque estén en profundidad, porque estemos viendo un espacio naturalista, sino que lo representan por la jerarquía del tamaño, ¿sí? Y del protagonismo, ¿no? Por ende, de ese personaje o esos personajes dentro de la escena, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, ahí a la izquierda, ¿no? Un personaje
con un tamaño exageradamente mayor a el del resto, ¿sí? Entonces, de esa manera se transmite de la manera más clara posible el mensaje de lo que estamos queriendo hablar, ¿sí? Avísenme cualquier cosa que no se entienda o les parezca que voy muy rápido, me van frenando y me dicen, ¿sí? No hay ningún problema. Y tenemos, yendo a lo que es las tres dimensiones, yendo a la escultura, lo que tenemos es el concepto de frontalidad, ¿sí? Que acá se los voy a dejar ahí bien grande, que tiene que ver con condicionar a la figura o a las figuras a una vista principal y única, ¿sí? O sea, estas figuras están pensadas para ser vistas de esta manera, ¿sí? No tienen una composición que haga que sean transitables y como lo que son las esculturas de bulto, ¿no? Que si bien son esculturas de bulto, porque nosotros las podemos recorrer, pero no tienen un sentido compositivo que haga que todas las vistas funcionen de la misma manera, sino que tiene una clara predisposición a que la obra se vea de una vista principal, ¿sí? Demasiado marcada, como es la que vemos acá en este caso, que tiene que ver con lo frontal, ¿sí? Con la vista de frente. También observamos muchas cosas que tienen que ver con lo canónico, que son, por ejemplo, el pie adelantado para demostrar cierto rango jerárquico, ¿no? Entonces, eso va a ser como un patrón dentro del canon, ¿sí? El pie adelantado es un factor que nosotros tenemos en cuenta a la hora de leer las imágenes, ¿sí? Fíjense también la estaticidad, ¿no? Porque estamos hablando de cuando hablamos de algo estático, hablamos de alguna manera de algo eterno, ¿no? Como de algo inamovible, y los egipcios tenían mucho esta creencia, ¿no? Muy arraigada de la eternidad, ¿no? Por eso también a sus muertos, ¿no? se les hacían todas esas ofrendas, se los enterraba junto con sus pertenencias, con amuletos, las momificaciones, ¿no? Porque era un traspaso a la eternidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, todo lo que acompañaba a esas representaciones artísticas de funerarias buscaba un poco estar en línea con esa trascendencia, ¿no? Con lo trascendental y con la eternidad. Entonces, nos encontramos con estas figuras que son estáticas, ¿no? Fíjense en sus ejes, lo que tiene que ver con los hombros, con la altura de las manos, ¿sí? A la altura de las manos, la altura de las rodillas. Todo está en ejes horizontales y verticales que nos dan una estática que busca tal vez esa cuestión trascendental, ¿sí? Eterna. Ahora ya vamos a ver cómo eso cambia, ¿sí? Ya entrando en Grecia, ¿sí? En el periodo antiguo de Grecia, vamos a ver que va a atravesar distintos momentos este periodo antiguo de Grecia, pero va a ser muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la organización de la sociedad, con el pensamiento, ¿sí? con la filosofía. Van a nacer las principales corrientes filosóficas en este periodo. El antropocentrismo que les marco acá, ¿no? Del hombre como medida de todas las cosas, o la figura humana, no me gusta mucho decir el hombre, la figura humana como medida de todas las cosas. Y me parece también muy importante resaltar esto del concepto de arte, ¿no? Que no existía también en ese momento lo que nosotros conocemos como arte o lo que podemos intuir como arte, sino que se hablaba más de esto de la tecné, ¿no? De una tecné, de una maestría sobre algo, tener algún conocimiento y sobre cualquier oficio, ¿no? Eso lo que hacía era acercar los oficios en general y no tanto en lo particular. O sea, no había una diferencia entre lo que era un artesano, un artista, un carpintero, ¿no? Sino que todos los oficios
de alguna manera están unificados en ese concepto de tecné, ¿sí? Que era este saber hacer, esta maestría sobre determinado oficio, ¿no? Y vamos a ver en Grecia distintos periodos de la representación de la figura humana, ¿sí? En principio tenemos esto que yo les marco como cicládico antiguo. No hace falta que se acuerden los nombres, sino que con asociar las imágenes a las culturas ya se van dando una idea. Después el tema de las fechas también y de los años siempre es flexible, nunca es, yo acá les pongo una guía, pero nunca es tajante, ¿no? Eso a rajatabla para seguir, sino que es un concepto flexible, ¿sí? Pero bueno, más o menos nos ponemos en situación. Y acá lo que tenemos también en este primer periodo bien primitivo de la Grecia antigua, que tiene que ver, Cicládico se llama porque era correspondiente a las islas Cícladas, ¿no? Hablamos de toda la zona del mar Egeo, en donde en las Cícladas se va a producir, van a empezar a aparecer estas obras que también guardan relación con Asia Menor, con Mesopotamia, que si nosotros las analizamos, ¿sí? Desde izquierda a derecha, podemos ver una representación que tiene que ver con un culto a lo femenino, ¿no? Eso se podemos ver en etapas más primitivas y en etapas un poco más desarrolladas, un cuerpo femenino, que también acá lo que vemos es un carácter estrictamente ritual, ¿no? De estas representaciones de la figura humana, ya que eran también ofrendas que se encontraban en las tumbas, ¿no? Muchas veces, que no estaban pensadas para estar de pie, sino que se creía que eran más bien una suerte de amuletos o de colgantes o de objetos que permanecían en sentido horizontal, ¿no? De hecho, algunos, como ven ahí, tenían algunos orificios. Entonces, se cree que muy probablemente hayan sido una cuestión de amuletos, de colgantes. Y a lo que evocan, ¿no? Estas imágenes también es materia no sé si de discusión, pero sí de interpretación, que puede ser, por un lado, un culto a la fertilidad, por una cuestión de estos, a veces, que tienen el vientre hinchado, ¿no? Las figuras, en algunos casos, ¿no? Se marca hasta el pecho también, pero todas responden, ¿sí? Indudablemente a una figura femenina, ¿sí? Después todo eso se va a ir desarrollando, ¿sí? Fíjense que dentro del canon también va cambiando, empieza como una figura muy primitiva y llega a alcanzar un canon que establece, por ejemplo, esto de los brazos, ¿sí? Sosteniéndose un brazo con el otro, que en principio durante bastante tiempo fue el brazo izquierdo el que sostenía el derecho, ¿sí? Eso es una cuestión canónica, ¿sí? Que se representaba, así como dijimos en Egipto, lo del pie adelantado, ¿no? Que podía ser un rasgo del canon. Acá también lo de el brazo que sostiene, ¿sí? Que eso después se fue desarrollando y fue cambiando. Teníamos obras de pequeño formato, mayormente en lo que vimos en la página anterior, y acá lo que tenemos ya es un desarrollo en donde vamos a encontrar figuras que también van del pequeño formato al gran formato, ¿sí? Tenemos estructuras, figuras de 2 metros, ¿sí? Y figuras de 15, pero que ya vemos un desarrollo en ese canon que va encontrando una mayor cercanía con una figura que la podemos interpretar de otra manera, ¿sí? Que la podemos leer más claramente. Entonces, fíjense ahí cómo ese canon se va, ¿no? También la representación de la cabeza, empieza a aparecer la nariz, ¿no? También como algo a distinguir. Muchas veces no tenían ni la boca ni los ojos tallados porque se creía, en algunas se encontraba resto de pigmento, entonces se creía que podían llegar a estar pintadas, ¿sí? De alguna manera. Pero bueno, acá tenemos una representación que
también está más asociada, como veíamos antes, a lo ritual, a las ofrendas y a los amuletos, pero cambia. Fíjense que hay algunas que el canon empieza a modificarse y es el brazo derecho el que sostiene al izquierdo, ¿no? Entonces empezamos a ver una modificación, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Pasamos de imagen, ¿sí? Y acá ya tenemos un poco más lo que nos llega a nosotros, o que por ahí tenemos más asociado a la Grecia antigua. Tal vez no, tal vez lo otro también lo conocían, o tal vez esto no lo conocen, pero cuando uno habla de la Grecia clásica, empieza a relacionarla más a estos periodos, ¿sí?, que tiene que ver, en principio, con el arcaico, con el periodo arcaico, que fíjense que encontramos muchas similitudes con lo que veíamos en Egipto, ¿no? La escultura egipcia que vimos, esas esculturas egipcias que respondían a la frontalidad, ¿no? Fíjense esto, lo del pie adelantado también, la figura estática, ¿no? Estos ejes estáticos, ¿no? Porque si nosotros acá marcamos los ejes que nos marcan la simetría vertical del cuerpo, los ejes horizontales que nos marca los hombros, la cadera, la posición de las manos, ¿sí?, de las rodillas. Todo eso nos va dando una cuestión estática que responde a la influencia egipcia, en este caso, como lo veíamos. Y acá lo que empezamos a encontrar en estos cobros, estas figuras, son atletas, ¿sí?, que van a ir surgiendo. Al principio, en esta etapa, ¿no?, también seguimos como un arte funerario, pero después van a empezar a surgir lo que son las representaciones atléticas, más en el periodo clásico. Ahora ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero fíjense que acá todavía tenemos una influencia bastante marcada en Grecia de lo que era el arte y la representación egipcia, ¿sí? Pero entrado ya lo que es el periodo clásico, ¿sí?, nos encontramos con la figura, por ejemplo, acá, que tal vez de las más representativas, ¿no?, de este periodo clásico, que es el Doríforo de Policleto, también conocido como el canon. Esta figura se la conoce como el canon porque Policleto lo que va a hacer, aparte de esta producción escultórica, va a teorizar también sobre la belleza y sobre los cánones a la hora de representar la figura humana, y va a establecer este canon que tiene, ¿se acuerdan que hablábamos en Egipto que usaba muchas veces el puño como unidad de medida, ¿sí? Y lo que va a hacer Policleto acá es establecer la cabeza como unidad de medida. Entonces fíjense que lo que plantea es que para que un cuerpo sea armonioso y responda a esta divinidad, esta perfección que se buscaba representar en este periodo clásico de Grecia, la cabeza, ¿sí?, debía repetirse 7 veces en la altura total del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una evolución del canon, ¿sí? Esto tiene que ver también mucho con la tarea de la escuela pitagórica, ¿no?, de los pitagóricos que buscaban, a través de los números, de la matemática, acercarse a la divinidad, ¿no?, a la perfección de la naturaleza. Surge el concepto de lo que conocemos como proporción áurea, como número de oro, ¿no? Empezamos a ver esas primeras nociones en ese momento, ¿sí?, que tiene que ver con un número que nos relaciona con lo divino, con la perfección de la naturaleza, que vamos a ver que cuando esa proporción está presente, la armonía, ¿sí?, llama es como algo universal de alguna manera, ¿no?, que atraviesa a todo aquel que la contempla, mismo desde el sonido, ¿no?, también lo podemos hacer de las vibraciones del sonido. Lo vemos en la naturaleza constantemente, ¿no?, en los caparazones de los caracoles, ¿no?, cómo se va completando esa forma en la formación de las galaxias, ¿sí?, incluso dentro del cuerpo humano, ¿no?, entre las falanges de los dedos. Y esto que plantea Policleto, ¿no?, de la cabeza como unidad de medida, también tiene esa búsqueda de responder a esa perfección numérica de la naturaleza,
y matemática. Por eso les hablaba de la escuela pitagórica y de los estudios en este momento de la Grecia clásica, que van a devenir también en la representación de la figura humana. Y fíjense que a diferencia de la escultura arcaica que veíamos anteriormente, que la vuelvo a poner acá, ¿sí? Que teníamos un cuerpo estático y un rostro sonriente, ¿no? Que era también algo muy distintivo del canon arcaico, ¿sí? Esa sonrisa que se la denominaba como sonrisa arcaica, ¿sí? Que venía a ser la representación de la vida, ¿no? Vamos a dotar a la figura de vida a través de esa sonrisa, ¿sí? Y acá lo que cambia es que se invierten las relaciones, ¿sí? Ya la vida no se va a transmitir a través de esa sonrisa, sino que los rostros van a permanecer inexpresivos en todo este periodo, y ahora la vida se va a dar a través del movimiento del cuerpo, ¿sí? Fíjense que toda esa estaticidad que veíamos antes, ahora la vemos en total dinamismo, ¿sí? Si bien es una pose estática, que no está en una acción demasiado vertiginosa, vemos que tiene dinámica en sus ejes, porque si ahora analizamos lo que son los ejes de los hombros, de la cadera, ¿sí? Incluso la conexión de una mano a la otra, la dirección del rostro, ¿sí? Las distintas torsiones del cuerpo, ahora todo está puesto en una dinámica que tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, lo que se denomina como contraposto, ¿sí? Que es esto de contraponer los ejes de la cadera y de los hombros. Fíjense que van en sentido inverso, ¿sí? Y eso hace que el peso del cuerpo descanse sobre un pilar de apoyo, que en este caso es la pierna derecha, ¿sí? Izquierda, ¿no? O sea, la estamos viendo a la izquierda, pero es la pierna derecha. Entonces vamos a ver que todo el peso del cuerpo descansa sobre ese pilar, ¿sí? Que a su vez se conecta, si nosotros vemos verticalmente, con el rostro para darle equilibrio, y el cuerpo genera esa forma en S, que se le llama forma serpentinata, ¿no? Y le da muchísimo movimiento y muchísima dinámica a la pose. Acá lo que vemos también son figuras atléticas que se le daban a las ciudades ganadoras de las Olimpiadas, y la mayoría de ellas no son los originales, sino que son reproducciones que se hicieron posteriormente en Roma, porque los originales fueron perdidos o destruidos por distintas situaciones que se fueron dando después, y se cree que los originales eran casi en su inmensa mayoría en bronce, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos acá son representaciones romanas en mármol, ¿sí? Vemos cómo después, avanzando en ese periodo clásico, ese periodo que ya nos acercamos al helenismo, por eso ponemos clásico tardío o prehelénico, cómo ese canon que planteaba Policleto se va evolucionando, ¿sí? Se va creyendo en que la cabeza debe entrar más veces en el cuerpo para darle un carácter más esbelto, ¿no? y más elegante, más imponente al mismo tiempo. Entonces se empieza a utilizar un canon de 7 cabezas y media, de 8 cabezas, ¿sí? Como vemos acá en el caso de Lisipo, escultores como Praxíteles también. Entonces vamos a ver cómo ese canon, ¿sí? Se sigue manteniendo lo que tiene que ver con el cuerpo y con los rostros inexpresivos, pero se empieza a estirar un poco el canon para darle más fuerza y más presencia al cuerpo, ¿sí? Y el periodo helénico, ¿sí? El último periodo antiguo de Grecia, tiene que ver con una unificación de lo que veíamos en el arcaico y en el clásico. ¿Por qué digo esto? Porque ahora ya vemos que tanto la vida de la figura, vamos a decirle, se expresa en el cuerpo, en el movimiento del cuerpo, y también en lo que es la expresión del rostro, ¿sí? Antes lo teníamos disociado. Por un lado, en el periodo arcaico veíamos que los rostros tenían una expresión y el cuerpo no, o el cuerpo tenía una condición más estática,
Y en el periodo clásico veíamos que los rostros eran inexpresivos y el cuerpo tenía un montón de movimiento, ¿sí? Y un montón de dinámica. Acá lo que pasa en el periodo helénico es que, o helenístico, es que esas dos cosas se van a unir y vamos a encontrar un dramatismo, ¿sí? Creciente en lo que es la representación de la figura humana. Por eso vemos acá este Galo moribundo, ¿sí? En donde se dota a la figura de una teatralidad y de un dramatismo mucho mayor a lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Fijémonos si lo comparamos con una figura similar, ¿no? Del periodo arcaico, ¿no? Cómo no termina de responder a esa teatralidad o a esa representación de la emoción, de la agonía, ¿no? Que alcanza su punto más álgido en el periodo helenístico. Y como obra también más representativa, ¿no? De este periodo, que es una obra bastante conocida o que por ahí la tienen vista de algún lado, que es el Laoconte y sus hijos, vamos a ver acá también cómo todo eso ocurre, ¿no? Esto del dramatismo, de la expresión del cuerpo, de la expresión facial. Esta también va a ser una obra que va a influir mucho en Miguel Ángel, ¿no? Por esta cuestión de las torsiones, del estudio de la anatomía, ¿sí? Pero que representa muy bien esto que veníamos marcando, ¿sí? De la expresión del rostro y del cuerpo en su totalidad en función de este dramatismo y de esta representación natural de la figura humana, ¿sí? Fíjense también esto del canon en el cuerpo, ¿no? La cantidad lo imponente que es el cuerpo y la figura humana, ¿sí? Y algo también muy interesante que es que empezamos a ver rasgos de edad, ¿no? Empezamos a ver los rasgos de la edad en las representaciones, ¿sí? Algo que también nos acerca a lo que después sería el realismo, ¿no? Muchos siglos después, pero que si nosotros nos fijamos en las figuras clásicas, ¿sí? Lo que vemos, y tuve una profesora que me dijo una vez, me dio una descripción que me gustó mucho sobre estas figuras, que en busca de esa idealización de la figura, no se las representa con una edad, porque son figuras que uno las ve y no tienen los rasgos suficientes como para ser jóvenes o adolescentes, pero tampoco para ser adultos en muchos casos, y es como una edad inexistente, ¿no? Como también que eso la convierte en algo idealizado, es una edad que no existe de alguna manera. Y me gustó mucho esa descripción que me dio sobre las figuras griegas, en este caso, ¿sí? Pero en el periodo helenístico ya empezamos a ver esa noción de la edad y del paso del tiempo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿por qué en el periodo era escultura privada? Ah, bueno, porque empieza a verse, no es que era escultura privada, sino que empieza a surgir lo que tiene que ver con los encargos escultóricos de manera privada y no ya necesariamente o exclusivamente destinado a los templos o a esto de las ofrendas que se le daban a las ciudades que ganaban las Olimpiadas, ¿no? Por eso las figuras atléticas que veíamos antes, ¿sí? No es un concepto excluyente lo de la escultura privada, sino que es algo que empieza a aparecer, ¿sí? A eso me refiero con lo que había marcado ahí, ¿sí? Está muy buena la pregunta igual, porque también le puede resolver al resto, que tal vez se lo plantea, así que está buenísimo que lo preguntes. Entonces, cerrando con este periodo de Egipto y de Grecia, ¿no? Una reflexión también que me gustaba, ¿no? Para traer a colación, ¿no? Que tiene que ver con esto que dice: ante una estatua griega quizás solo una ligera voluptuosidad puede venir a empañar nuestra mente serena. Ante una estatua egipcia, todo un mundo misterioso, quizá dulce, quizá terrible, sentimos que nos acecha. Lo de la figura griega está todo aquí, lo de la egipcia en el más allá, ¿no? Esto que buscábamos, que decíamos de la trascendencia, ¿sí? Por esto lo griego nos causa la alegría intrascendente de la vida y lo egipcio la angustia trascendental de la muerte, ¿sí?
que me parece que era una buena reflexión en cuanto a la diferencia que encontramos entre el arte egipcio y el arte griego, ¿sí? Me parece que estaba bueno como para darle un cierre a este periodo, ¿sí? Después, dentro también de la antigüedad, nos situamos en Roma, que el principal aporte en materia artística y de representación de la figura humana concretamente, que nos va a dar Roma, tiene que ver con una profundización en el realismo, ¿sí? Cuando hablamos de realismo hablamos de fidelidad con aquello que se ve y no con la idealización, ¿sí? No necesariamente con la ejecución técnica, ¿sí? Que eso es algo que alguna vez no sé si lo mencionamos en la clase anterior o recientemente lo mencioné en alguna clase, que tiene que ver con el realismo como, por un lado, como categoría estética y por el otro como una ejecución técnica estrictamente, ¿sí? En este caso a lo que nos referimos es por un lado a la ejecución técnica, ¿sí? Pero sobre todo a lo que es la categoría estética del realismo, ¿sí? Que es representar las cosas tal cual las vemos sin idealizar, ¿sí? Entonces, si vemos una imperfección en un rostro, representamos esa imperfección y no lo idealizamos, no la cubrimos o la disfrazamos, sino que representamos las cosas tal cual son. Entonces, vamos a ver, ¿sí? En Roma que las representaciones de las figuras van a responder a un realismo y a una fidelidad con aquello que se observa. De hecho, muchas veces se tomaban como una suerte de máscaras, ¿no? De mascarillas de cera que hacían que sea aún mayor esa fidelidad con el retratado, porque se buscaba también la particularidad de cada persona, como formando una especie de árbol genealógico, ¿no? Y que cada uno tenga su carácter único. Entonces, ese aporte que va a ser la Roma antigua a las representaciones artísticas de la figura humana va a ser lo más destacable. También tenemos que es válido y es importante destacar lo que son los bajorrelieves, ¿no? Que muchas veces se encontraban en monumentos, en la columna trajana, por ejemplo, que va a ser un gran aporte artístico, ni que hablar de lo que tiene que ver con arquitectura y urbanismo, ¿sí? Grandísimos aportes de Roma en ese sentido, ¿sí? Con las estructuras en hormigón, en el Panteón, ¿no? El sistema de contrafuertes y un montón de otras cuestiones, ¿sí? Pero bueno, acá nos centramos en lo que es la figura humana. Aparece también lo que son el tallado de las pupilas, ¿sí? Que muchas veces se creía que también las esculturas griegas se les encontraba algún rastro de pigmento, entonces también, así como veíamos en los primeros periodos, se creía que algunas de ellas podían llegar a estar pintadas, ¿no? Y que por eso también los ojos no estaban tallados, ¿no? Y en Roma se empieza a ejercer esto de tallar las pupilas, ¿no? Como vemos acá en la obra de la derecha, ¿sí? Hacemos un salto grande acá. Esto es de lo que les hablaba al principio, ¿no? Que vamos a hacer un corte en varios periodos, lamentablemente, por una cuestión de que nos entre todo en el tiempo que tenemos. Y vamos a saltar directamente al Renacimiento, ¿sí? O sea, vamos a saltarnos toda la Edad Media, que responde más a una representación simbólica, ¿sí? Se va a ir perdiendo un poco esa idea del naturalismo de la figura humana, ya que también todas las funciones artísticas van a estar principalmente abocadas y van a responder a lo que va a ser el cristianismo, con el arte paleocristiano, el arte bizantino, ¿no? y el gótico después al final, y va a ser un arte mucho más simbólico, que responda más a lo simbólico, que recién en el Renacimiento nos vamos a volver a encontrar con eso que había quedado de la Grecia clásica, de la Grecia antigua, del arte grecorromano, con los descubrimientos arqueológicos, con aportes de artistas como Giotto en este caso, como Cimabue, ¿no?
que conservan todavía un poco de ese carácter y de esa estética simbólica de la Edad Media, pero que ya empiezan a tener una búsqueda mayor del naturalismo, ¿sí? Entonces fíjense que por un lado se busca una representación de la perspectiva, ¿no? de representar los espacios como se los ve, ¿no? Con esa especie de retablo que vemos ahí en esta adoración de los magos, ¿no? Que ya sugiere una perspectiva. Entonces ahí lo que empezamos a ver es una búsqueda del naturalismo, ¿no? En los pliegues, en las telas, ¿sí? También Giotto explora mucho lo que tiene que ver con el color. Estas aureolas doradas son algo muy característico también de Giotto. Seguimos entonces, les decía, lo que tiene que ver con el Renacimiento, ¿sí? En donde hay una vuelta a este arte grecorromano, van a poner en valor de nuevo, ¿sí? a los griegos, a los romanos, la representación de la figura, el naturalismo. Y también tenemos una época de paz, ¿no? Ya había pasado la peste negra también, entonces todo se encamina a que esta representación de la figura humana dé otro salto que esté más vinculado con el momento histórico, ¿sí? Se hacen expediciones, ¿no? a las antiguas civilizaciones, se hacen muchos descubrimientos, se encuentran figuras, se estudia a los clásicos, y dentro de ese estudio, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, vamos a marcar algunos, ¿no? del Renacimiento, porque podríamos acá marcar un montón de artistas, ¿sí? Tenemos, se va a estudiar la obra de Vitruvio, ¿sí? De este arquitecto romano, y sus tratados sobre arquitectura. Y por otro lado también la obra de Luca Pacioli, ¿no? En donde este monje también matemático que va a redactar un libro ilustrado por Leonardo, ¿sí? Que lo vamos a marcar a Leonardo como alguien influyente de este periodo, no tanto por su legado pictórico, que es lo que menos dejó en realidad. Lo que menos dejó Leonardo fueron pinturas. De hecho no habrá hecho entre 15 y 20 pinturas solamente, sino que el legado más fuerte que él dejó en realidad son sus códices, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estudios de mecánica, de botánica, de la naturaleza, de la anatomía, ¿sí? Cosas que han servido incluso para estructuras actuales, ¿no? Y que son perfectamente aplicables a nuestros días. Y es en estos códices donde Leonardo se observan, ¿no? Muchos de estos estudios de las proporciones, ¿no? De las medidas, de la figura, del rostro, ¿sí? Del cuerpo. Y lo que va a hacer también es recuperar esto que veíamos tanto Leonardo como otros renacentistas, ¿no? Que veíamos de la proporción áurea, ¿no? Del número de oro. Ilustrando este tratado de Luca Pacioli, en donde vemos a su tan conocido hombre de Vitruvio, ¿no? Esta figura doble que se enmarca en un cuadrado y un círculo, que representa la perfección del cuerpo, de alguna manera, a través de distintas medidas, ¿sí? Que tiene que ver con, por un lado, si nosotros observamos en el cuadrado, ¿sí? Que lógicamente tiene las mismas medidas, ¿sí? En todos sus lados, vemos que tiene los brazos completamente extendidos, que coinciden con los bordes de ese cuadrado, y a su vez coinciden con la altura total de la figura, ¿sí? Entonces ahí ya nos plantea una primera medida, ¿no? Que tiene que ver con que la apertura total de los brazos responde a la altura total del cuerpo. Así que eso lo podemos comprobar nosotros mismos. Algunos van a ser más exactos, otros menos, pero mayormente con la medida de nuestros brazos abiertos, de mayor a mayor, de dedo mayor a dedo mayor, nos va a dar la altura del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa división, ¿sí? Tenemos
un canon de 8 cabezas, ¿sí? Habíamos hablado de la medida del cuerpo, de la medida de la cabeza como unidad de medida para representar la totalidad del cuerpo, ¿sí? Si desde el ombligo marcamos un triángulo equilátero, ¿sí? Que guíe la apertura de las piernas, ¿sí? Nos va a dar una figura, ¿sí? Perfectamente marcada en el círculo, en ese círculo que marcábamos antes, ¿sí? Que a su vez va a conectar los brazos levantados hasta las esquinas del cuadrado, ¿no? Entonces hay un montón de medidas que responden a esa armonía, ¿sí? Que se ven en el hombre de Vitruvio. Acá tenemos, por ejemplo, la medida del pie y del antebrazo, que eso también nosotros lo podemos corroborar con nosotros mismos, ¿no? Que suele coincidir, ¿no? La medida que nosotros tenemos de la muñeca al codo, ¿sí? o al nacimiento, a esta parte interna del codo, suele acercarse o ser bastante similar a la medida del pie, ¿sí? Al largo del pie. Las proporciones áureas, ¿no? Que tenemos, esto que decíamos del número de oro, que se forma entre la mano y el antebrazo, ¿sí? Que se forma entre los pezones, ¿sí? Y el pubis, de los pezones al ombligo y el pubis, ¿no? Ahí donde van apareciendo esas marquitas. No voy a profundizar demasiado en la proporción áurea porque tendríamos que hacer una clase abierta sobre eso solo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos en la obra de Leonardo, ¿sí? Lo que tiene que ver con la armonía del cuerpo, ¿sí? Con el estudio del cuerpo. Y tenemos también la obra de Miguel Ángel, que va a ser un gran estudioso de la anatomía. No olvidemos que en ese momento la anatomía se estudiaba diseccionando los cuerpos, ¿no? Leonardo mismo se encargaba a veces de diseccionar los cuerpos y era la manera que tenían de estudiar, bueno, qué es lo que ocurre por debajo de la piel, ¿no? Hoy por suerte tenemos varios libros de anatomía que nos hablan del tema y que por suerte no tenemos que andar diseccionando nada. Pero acá lo que vemos también en Miguel Ángel es un estudio de la naturaleza y de la anatomía. Él tenía un particular gusto por la anatomía masculina, por el estudio de la anatomía masculina. De hecho, vamos a ver que sus figuras femeninas incluso van a aparecer figuras masculinas, ¿no? Porque van a ser figuras con una gran masa muscular, ¿no? Y que van a responder a muchas cualidades que tienen que ver con la anatomía masculina, sobre todo en las pinturas, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, las sibilas que están pintadas en la bóveda de la Capilla Sixtina, ¿sí? Bordeando lo que serían las etapas del Génesis, que es lo más conocido, podemos observar cómo ese tratamiento de la anatomía femenina de Miguel Ángel se acerca bastante a la anatomía masculina, ¿sí? Acá tenemos el David, ¿no? Como la gran representación del arte de Florencia en este momento. Habíamos mencionado también las desproporciones que tiene el David en la clase abierta anterior, ¿sí? Que tenían que ver con decisiones de composición de Miguel Ángel, que eran por un lado la de exaltar las manos y la cabeza, por eso las vemos en una proporción que no responde al cuerpo, ¿no? Sino que están agrandadas intencionalmente por la manera en la que se iba a contemplar, ya que tiene un pedestal muy alto la escultura, entonces siempre la íbamos a ver desde abajo, y como la escena de este David contemplativo, ¿no? Iba a pasar mucho, ¿no? el aspecto psicológico de la figura por el rostro y por las manos, Miguel Ángel decide agrandarlas para que cuando uno las vea desde abajo no pierdan protagonismo y se sigan viendo bien con un mayor protagonismo. Pero tenemos un estudio perfecto de la anatomía, con un ligero faltante en la espalda, que se dice que pudo haber sido por un faltante justamente en la piedra, ¿no? No olvidemos que Miguel Ángel esculpe el David sobre un bloque que él no eligió, sino que era un bloque que ya había sido trabajado y descartado por otros escultores. Entonces él termina partiendo como de un retazo de mármol, ¿sí?
para hacer el David. Entonces se cree que en esa parte donde falta un volumen en la espalda pudo deberse a esa compensación de que no había material, concretamente, ¿no? Me refiero. Entonces, acá tenemos de nuevo lo del contraposto. Fíjense lo que veíamos en la Grecia clásica, ¿no? Esto de la contraposición de los ejes de los hombros, de la cadera, el cuerpo descansa sobre un pilar de apoyo, que es la pierna derecha, que se alinea en una vertical con la cabeza, ¿no? Si nosotros trazamos una vertical desde la cabeza hasta el pie, tenemos esa plomada que nos da estabilidad, ¿sí? Y en Miguel Ángel lo que vemos, esto es en la Capilla Sixtina, ¿sí? En la pared del altar, son rasgos que ya nos anuncian lo que va a venir, ¿sí? Toda esta época donde hay una vuelta a lo clásico, por eso se llama Renacimiento, porque es un renacer del arte clásico. Tenemos un periodo, ¿sí? Luego de esto, que va a servir como una transición entre lo que es el Renacimiento y después el Barroco, que se llama el manierismo, en donde se va a desestabilizar toda esta cuestión que dijimos, ¿no? De una etapa pacífica, ¿no? de más armoniosa, más tranquila, luego de lo que había sido la Edad Media, ¿no? Y la peste, ¿no? Y todas esas cuestiones. Y va a haber un montón de conflictos a nivel político, a nivel religioso, ¿sí? Las creencias van a tornarse en conflicto también por lo que es la reforma protestante y la contrarreforma, ¿no? de la iglesia. Hay conflictos en todo sentido, ¿no? Que empiezan a hacer que ese equilibrio que teníamos se desestabilice, y la figura humana va a cambiar también en torno a eso. Entonces Miguel Ángel pinta esta obra ya hacia el final de su vida. Fíjense que nosotros teníamos el David, por ejemplo, en 1504. Algunos años después pinta la bóveda de la Capilla Sixtina, ¿sí? Y acá ya tenemos, más hacia el final de su vida, un Miguel Ángel distinto, que ya anuncia estas características de la inestabilidad del manierismo, donde las figuras, ¿sí? Si nosotros las vemos, ¿sí? Fíjense que ya no responden a ese canon necesariamente clásico, sino que empiezan a ser figuras más estiradas, ¿no? Como que son los cuerpos demasiado largos, que rompen con el clasicismo, ¿sí? Empiezan a tener un aire más místico las pinturas, se pierde la noción de la espacialidad, ¿no? Porque ya las figuras no se sabe bien en dónde están apoyadas en algunos casos, ¿sí? Si nosotros pasamos más adelante, ¿sí? Con la obra del Greco, que te va a ser también muy representativo de este periodo, es como que las figuras de repente no se sabe bien dónde están apoyadas, se pierde la noción de la espacialidad, el canon de la figura se empieza a estirar. Fíjense cómo se rompe esa cosa de lo clásico, ¿sí? Como hay como una rebelión al clasicismo por parte de los artistas. Entonces tenemos acá este aire místico, ¿no? Que propone el Greco en esta visión del Apocalipsis, ¿sí? También lo vemos en la obra de Tintoretto, ¿no? Fíjense la figura que está por acá abajo, ¿sí? Cómo se rompe con ese canon, ¿no? Y empiezan a verse las figuras más estiradas, ¿sí? Con una tendencia a esto de lo ascendente también, ¿sí? Las composiciones parecen como ascender de alguna manera, ¿sí? Acá también, ¿sí? En la Virgen del Cuello Largo, fíjense cómo el canon se modifica, ¿sí? Y entramos en lo que es el barroco, ¿sí? Ya en el siglo XVII lo que vemos es un cambio en todo aspecto, no solamente en la representación de la figura humana, del arte, sino que en la misma manera de vivir de la gente. Y la Iglesia
luego de todo este conflicto, lo que va a buscar con el arte es una cuestión más propagandística, ¿no? Que tenga que ver con, bueno, acercar al fiel, recuperar a los fieles a través de una suerte de persuasión desde lo visual. Por eso las decoraciones grandilocuentes de las fachadas de las iglesias, ¿no? En las arquitecturas, la pintura, vamos a ver que va a tornarse mucho más realista en cuanto a esto que hablábamos antes, ¿no? Del realismo como la representación fiel de la realidad y no una representación idealizada de esa realidad. Y en artistas como Caravaggio, por ejemplo, lo que vamos a ver es, bueno, primero que nada, él toma como modelos para sus obras a gente de la noche, de los bares, de las calles, toma a vagabundos, a borrachos. Han sido muy cuestionadas también sus obras por la misma iglesia, le han rechazado cuadros, ¿no? Por pintar, por ejemplo, a la Virgen, a la representación de una pintura de la muerte de la Virgen, usando una prostituta como modelo, ¿no? Que posó para representar a la Virgen. Entonces, toda esa figura controversial de Caravaggio se va a ver reflejada en el realismo de sus figuras. Hay una naturaleza muerta también que representa Caravaggio. Naturaleza muerta es, supongo que alguna vez vieron, ¿no? Estas pinturas de objetos inanimados, ¿no? Que pueden ser, también se llamaba bodegón, ¿no? Porque eran objetos y alimentos que se encontraban en los bodegones usualmente. Y él, por ejemplo, hace una naturaleza muerta en donde representa una manzana podrida, ¿no? Que se la está empezando a comer un gusano, ¿no? Tiene como una marca de eso, de la podredumbre, que también nos habla de este realismo, ¿no? De alguna manera. Y en el barroco lo que vamos a tener, por esta búsqueda de la persuasión y de la cercanía con el fiel, de buscar algo más cercano, vamos a ver una teatralidad, ¿sí? En lo que son las representaciones. Entonces, Caravaggio va a ser una figura sumamente influyente en todo lo que va a ser el barroco. El barroco va a nacer en Italia, pero se va a expandir luego por toda Europa, ¿sí? Vamos a tener artistas como Rembrandt, ¿no? Que va a ser también otro de los máximos exponentes del barroco. Vamos a tener después a Rubens, ¿sí? Al Españoleto Rivera, pero Caravaggio, fíjense que plantea esto de el claroscuro con una fuerza enorme, ¿no? El paso de la luz a la sombra, esto de las figuras que parecen emerger de la oscuridad de alguna manera. Utiliza una luz dirigida, ¿no? Intencionalmente, una luz teatral que pareciera puesta con un reflector, ¿no? Que baña la escena en favor de la composición. De hecho, hay un grupo teatral que ahora no recuerdo el nombre, me lo tendría que haber anotado, que representa, hace como una especie de coreografía, ¿no? Y esa coreografía termina desembocando en que los personajes de repente hacen un movimiento y quedan todos con una luz que los hace parecer una pintura de Caravaggio, ¿no? Entonces de repente acá el descendimiento, de repente todos los personajes, todos los actores y las actrices se ponen en una posición que de repente se apaga la luz, los ilumina y están en la posición de una pintura de Caravaggio. Qué lástima, no me acuerdo el nombre, pero bueno, búsquenlo, que se encuentra de manera muy sencilla en YouTube. Entonces tenemos todo esto de la teatralidad, ¿no? Y del dramatismo. Sí, está muy bueno, véanlo porque está muy bueno y habla mucho también de, para que uno entienda qué es esto de la teatralidad, ¿no? En las obras barrocas. Entonces tenemos acá la obra de Caravaggio, ¿sí? Como uno de los principales artistas del barroco italiano, principalmente. Tenemos la figura de Velázquez también, fíjense cómo va a representar a distintos personajes de la corte, ¿no? Los bufones, desde su individualidad, ¿no? No los idealiza, los representa con sus características, ¿no? Con su individualidad, con sus particularidades, ¿sí?
son figuras que no están idealizadas. Velázquez también un excelente retratista. Conocerán tal vez, imagino, Las Meninas como una de las obras más conocidas de Velázquez. Entonces tenemos acá dentro del barroco también esta búsqueda del naturalismo y del realismo, ¿no? en la representación de las figuras humanas, ¿sí? Y en escultura, el máximo exponente que vamos a tener en el barroco es Bernini, que ya desde su niñez, desde su infancia, de su adolescencia, ya era tenía una maestría absoluta, algo innato para esculpir, ¿no? Ya para la escultura principalmente. Él va a ser arquitecto también, va a ser en menor medida pintor, pero su principal vocación era la escultura, o donde más se destacó. Si bien como arquitecto también diseñó importantes estructuras, ¿no? La plaza de San Pedro en el Vaticano, ¿no? Esa plaza oval, ¿no? Que tan importante es en la Basílica de San Pedro, pero lo que nos deja en escultura es también asombroso. Y lo que tenemos acá, fíjense, es una escultura empotrada en este caso, que funciona también con cierto dramatismo y cierta teatralidad, ¿no? Ya desde la expresión misma de las figuras, del dinamismo. Fíjense que ahora son grupos escultóricos, ¿no? En donde el espacio entre las figuras empieza a tener otro rol. De hecho, se empezaba a partir de más de un bloque de mármol, ¿no? De tan abiertas que eran las figuras. Y también fíjense cómo juega él con esto de el dramatismo y la teatralidad, ¿no? Porque elige estratégicamente en este éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Representar el clímax de las acciones, que eso va a ser algo también muy propio del barroco, de representar la acción en su punto más álgido, ¿no? No en un momento previo ni en un momento posterior, sino que en el momento en el que está transcurriendo, en el momento de mayor algidez. Y acá lo que vemos es ese momento, ¿no? de Santa Teresa entrando en éxtasis, ¿no? Por esta visión divina, y vemos esa luz, ¿no? Que tiene un habitáculo muy pequeño por encima, que está escondido por la estructura que plantea acá Bernini, y esa luz baña la obra estratégicamente para generar una escena, ¿no? como si fuese algo teatral, algo dramático, también complementado por esos rayos de bronce, ¿no? Atrás, que lo hacen parecer también como una divinidad, ¿no? Como si fuesen rayos divinos. Acá tenemos un detalle, ¿no? del rostro de Santa Teresa. Entonces tenemos ahí la expresión, nuevamente el dramatismo, ¿sí? Que también lo vemos en la visión de Constantino, ¿no? Que vemos el momento en el que se convierte al cristianismo, ¿no? En el que tiene el emperador Constantino tiene esta visión, ¿no? Por eso también tiene una ventana que en determinado horario baña a la figura con esta luz. Entonces es como una puesta en escena, ¿no? Ya la escultura que vuelve a ser, no es como la escultura del David, que dijimos era una escultura de bulto porque puede ser recorrible, ¿sí? Es transitable, sino que son esculturas que están condicionadas a una visión principal, ¿sí? Tanto el éxtasis de Santa Teresa que veíamos recién, como la visión de Constantino, ¿sí? Pero fíjense cómo esto de la teatralidad se ve mucho, ¿no? Que tiene que ver con lo persuasivo, ¿no? Con esto que hablábamos antes. El David de Bernini, fíjense qué diferente al David de Miguel Ángel, ¿no? También, que representa al David en plena acción, ¿no? En pleno movimiento, en plena ejecución, y es una figura absolutamente dinámica, ¿no? Porque también el barroco, en búsqueda de esa expresión y de ese dramatismo, va a tener obras que son mucho más dramáticas. Si nosotros comparamos una pintura barroca con una pintura renacentista, vamos a ver que en el Renacimiento muchas veces se recurría a las horizontales y las verticales, a las horizontales y las verticales como ejes principales, lo cual daba mucha estaticidad a las figuras, ¿sí? Y en el barroco
se van a poner más en desequilibrio esos ejes, va a aparecer un uso mucho mayor de la diagonal, ¿sí? Para representar esta dinámica, y eso lo vemos perfectamente acá en el David de Bernini, ¿sí? De hecho yo les preparé para que veamos, ¿sí? Fíjense, 3 representaciones del David diferente. Ahí está, bueno, ahí está, es exactamente ese. Esa es la representación, ahí lo compartió Manuel en el chat. Búsquenlo, ese grupo teatral que está buenísimo, es lo que les decía sobre las obras de Caravaggio. Lo tienen ahí en el chat. Muy bueno, no recordaba el nombre y no lo iba a recordar, ya viéndolo ahora no lo iba a recordar. Entonces fíjense acá, ¿no? 3 representaciones del David en momentos distintos. Tenemos el David de Donatello, hay más David, ¿no? Podemos ver el David de Verrocchio también, que era el maestro de Leonardo. Pero tenemos el David de Donatello, ¿no? En el pre-renacimiento, ¿no? En ese renacimiento del 480, ¿no? Del 480, que era el siglo XV, estamos hablando de 1400. El David de Miguel Ángel, ¿no? Después ya en el alto renacimiento, en el siglo XVI, y el David de Bernini, que fíjense que nos muestran a la figura del David en 3 estadios totalmente distintos. Donatello nos lo muestra en el momento posterior a la acción, con un David primero mucho más joven, más aniñado, más adolescente, y ya victorioso, ¿no? Sobre la cabeza de Goliat. El David de Miguel Ángel, que nos muestra el momento previo, analítico, ¿no? Reflexivo, del David en el momento previo a la acción, ¿sí? Sosteniendo la piedra, ¿no? Con su mano. Y el David de Bernini, que nos muestra el momento del clímax, ¿no? El momento más álgido de la acción, cuando está en pleno movimiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos 3 representaciones de una misma escena o del mismo personaje en 3 periodos diferentes, y representados también de distinta manera, ¿no? En distintos momentos de la escena. Volvemos a hacer nuevamente un salto, ¿sí? Ya entramos en el tramo final, ¿sí? De lo que va a ser esta clase abierta, y lo que vamos a ver es, nos vamos a saltar del barroco, nos saltamos el rococó, y vamos a entrar en lo que es el neoclasicismo y el romanticismo, que lo vamos a tocar también muy por arriba, ¿sí? El neoclásico va a ser, y el romanticismo van a ser 2 movimientos que prácticamente se dan al unísono, ¿sí? Fíjense que ya estamos hablando, ¿sí? Del siglo XVIII, y donde vamos a tener 2 movimientos totalmente diferentes, ¿no? Porque por un lado el neoclásico va a ser también una puesta en valor nuevamente del arte clásico grecorromano, se va a mirar más el Renacimiento que el barroco, y tal vez se lo considera un arte un poco más frívolo, un poco más frío, porque en sus representaciones tenían que ver más con temáticas patrióticas, ¿no? Con esas cuestiones un poco más solemnes, que lo categorizaban dentro de un arte más más frívolo, que se lo describía, con una predisposición a lo que es el dibujo académico, ¿no? A la construcción académica de la pintura, contrapuesta totalmente a lo que es el romanticismo, ¿no? Que tiene que ver con la exacerbación de las pasiones humanas, con temáticas contemporáneas, mitológicas, mundanas, ¿no? También otras cuestiones, ¿no? Pero fíjense, en cuanto a la técnica, muchas veces va a haber, cada pintor iba a tener su manera de pintar, ¿no? Yo acá les puse como algo que esté bien contrapuesto, ¿no? Tenemos la obra de David, por un lado, ¿sí? Con una pintura y un dibujo puramente académicos, ¿sí? Que lo vemos bien clásico. Y en el caso de Delacroix vemos una pincelada mucho más abierta, mucho más gestual, expresiva, ¿sí? Que no la esconde tanto, sino que la deja más a la vista, en este retrato de Chopin, ¿no? También hablando de cuestiones que tienen que ver con lo contemporáneo, ¿sí? Pero tenemos ahí otro tipo de representación. Empiezan a hacer el concepto de
lo sublime y lo pintoresco, ¿no? También con respecto a la visión de la naturaleza, pero bueno, eso es algo que ya también excede un poco a la figura humana. Lo podríamos hablar, pero bueno, quiero detenerme también en otras cosas, entonces bueno, hay cosas que lamentablemente quedan afuera, pero acá tenemos la obra de Delacroix, que también va a ser un gran pilar para lo que es el estudio del color, ¿sí? Va a ser grandes estudios del color, van a ser paletas muy saturadas las de Delacroix. Y tenemos a Goya también, que yo lo pongo en este periodo, primero porque es contemporáneo a este periodo, pero que va a ser un artista inclasificable, en realidad, Goya. Porque va a tener sus momentos en donde va a parecerse más al rococó, va a tener momentos más neoclásicos, momentos más románticos, y momentos en los que va a ser precursor de cosas que todavía no habían pasado, como el expresionismo, por ejemplo, y lo que vemos en esta obra. Por eso Goya en realidad es un pintor que es inclasificable, ¿sí? No lo podemos categorizar dentro de un movimiento en particular, sino que él mismo es su propio movimiento y su propia categoría estética. Y acá lo que vemos en Goya es un anuncio de lo que van a ser los pintores modernos, ¿no? Por eso también a Goya se lo muestra como uno de los antecedentes de la pintura moderna, porque también antecede a un montón de cuestiones, ¿no? Fíjense acá, una pintura totalmente expresionista que renuncia a lo clásico de una manera abrupta, totalmente, con una pincelada totalmente matérica, ¿no? Con lo que se llama impasto, ¿no? Cuando se deja una huella de la pintura bien cargada, ¿no? Con relieve, como vemos ahí, a eso se lo llama impasto, o empaste, ¿no? En español. Entonces acá lo que vemos es, nada, una figura que ya antecede a lo que va a ser la modernidad, y vemos cómo ciertos pintores empiezan a romper con las normas clásicas, ¿sí? De una manera en la que no se había hecho antes. Entonces vamos a ver cómo todo eso va a desembocar lentamente en lo que vamos a ver en el arte del siglo XX, ¿sí? Entonces tenemos acá a Goya, ¿sí? Más adelante, acá también con perdón de los pintores realistas, de los impresionistas, de los neoimpresionistas, me salté un montón de cosas, y vamos a Cézanne también, que va a ser el que se conoce como uno de los primeros, como el primer pintor moderno de alguna manera, en donde va a jugar también a él le interesaba que su pintura sea vista como una pintura, no como una representación de la realidad, sino que cuando uno ve una obra de Cézanne, que diga, estoy viendo una pintura, no estoy viendo una manzana, estoy viendo una botella, estoy viendo una figura humana, estoy viendo una pintura, ¿no? Entonces, por eso también se lo considera como uno de los primeros pintores modernos, ¿no? Porque abandona esa búsqueda de la naturaleza y se concentra en la pintura como algo, como un ente en sí, ¿no? Y acá lo que muchas veces hacía Cézanne con sus modelos era representarlo desde varias perspectivas, ¿no? Algo similar a lo que veíamos en Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la figura humana. Y Cézanne lo que va a ver es, bueno, de repente empezaba a pintar un modelo tomando un punto de vista, se movía y pintaba con otro punto de vista, entonces había varias observaciones conviviendo dentro de una misma imagen, ¿sí? Como lo que vemos acá, en distintas perspectivas. ¿Sí? Entonces tenemos acá la obra de Cézanne, que va a ser también, lo vamos a usar como de trampolín a la era moderna, ¿sí? Que va a terminar de inaugurar Picasso, ¿sí? Y el cubismo, ¿sí? Que va a nacer a partir de la obra de Picasso, que me interesa también marcarlo como una consecuencia, en realidad, como hay un camino que lleva a la construcción de lo que es la obra de Picasso y de lo que va a ser las vanguardias artísticas del siglo XX, que encuentra sus antecedentes en el principio de la clase, incluso
nos podemos remontar a el Paleolítico, ¿no? Con distintas las representaciones de los animales, ¿no? Después en Egipto lo que van a ser la representación de los escribas, de los oficios, todo lo que veíamos en el periodo helenístico, que se empezaban a representar los rasgos de la edad, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Después vemos a los pintores impresionistas que pintaban la atmósfera, ya no pintaban tanto la forma de lo que veían, sino que pintaban la atmósfera de lo que se veía. Eran estudiosos de la luz y del color. Ellos decían que pintaban con la luz, eliminaban el negro de las paletas por ese mismo motivo. Antes de los impresionistas estuvo Turner, por ejemplo, un pintor inglés que mayormente acuarelista, ¿no? Pero que también pintaba las atmósferas y desdibujaba los contornos. Los pintores realistas, ¿no? Que van a representar también la cotidianidad, la realidad, otras temáticas que no se venían representando tanto. Entonces, toda esa sucesión de cosas va llevando a que la figura humana y que la representación de la realidad se empiece a distorsionar, ¿sí? Se empiece a modificar y a romper, y va a encontrar como un punto de quiebre, de mayor quiebre, vamos a decirle, en la obra de Picasso y el cubismo, ¿sí? En donde él representa, ¿sí? A estas figuras femeninas, ¿no? Ya con una distorsión totalmente cambiada de la realidad, con una ruptura y una rebelión al clasicismo absoluta, con grandes influencias de las máscaras africanas, ¿no? A las que él tuvo acceso en distintas exposiciones, a la obra del Greco, lo que veíamos antes, por otro lado, un montón de influencias que va a tomar Picasso para desembocar en lo que termina siendo la fundación del cubismo, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿sí? También esa representación de Picasso, el Guernica, ¿sí? Que tal vez es la obra más conocida, ¿no? Que representa la matanza y las atrocidades de la guerra en general, ¿no? Más allá del pueblo de Guernica, representa las atrocidades de la guerra en general, y acá, bueno, vemos también lo que tiene que ver con el cubismo. Acá también un cubismo más orgánico, ¿no? Más en base a las curvas, a la geometría, ¿no? Que va a ser algo muy relacionado a la pintura cubista, ¿sí? Cómo cambia la representación de la figura humana, en parte por esta ruptura, ¿no? Del clasicismo, ya como una transgresión, ¿no? del clasicismo y una rebeldía, ¿no? Ya de abandonar todas esas cuestiones de lo canónico para presentar algo totalmente diferente, ¿sí? Acá tenemos a nuestro Emilio Petoruti, ¿sí? Pintor argentino que introduce el cubismo en Argentina, con un cubismo más geométrico y más estático, ¿no? Pero que también tiene otro tipo de obras, no necesariamente siempre recurriendo a este tipo de estética, pero sí va a ser un gran pintor moderno, cubista, de nuestro país. Tenemos obra acá también en el Museo Nacional de Bellas Artes, para quienes estén acá. Y también, bueno, lo que va a ocurrir en este siglo XX, que va a ser un hecho bisagra, es, bueno, acá nos saltamos varios movimientos, ¿no? Porque tenemos, a partir del cubismo, nace como una primera vanguardia artística, de lo que se conocen como vanguardias artísticas, que son una sucesión de movimientos que van uno atrás del otro, rompiendo con lo anterior, y que pasan en un periodo de tiempo muy corto, no como veíamos antes, que pasaban siglos hasta que cambiaba el criterio estético, ¿no? Y el canon de la figura y la representación artística, sino que eran todos movimientos que se sucedían inmediatamente uno atrás del otro, que tenemos el cubismo, tenemos el surrealismo, el fauvismo, ¿sí? El expresionismo. Y va a haber un hecho bisagra que va a ser el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando
Bueno, tenemos la obra de Duchamp también, ¿no? Algo no menor, eh, porque lo que va a suceder en este siglo XX es que se va a poner en tela de juicio ya no solo la representación clásica del arte, sino el concepto de arte en sí, y empiezan a disociarse las distintas cuestiones que hacen a lo que conocemos como arte, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a encontrar el arte conceptual, ¿no? En donde la idea es lo principal, ¿sí? Y hay una desmaterialización de la obra, ya la obra no es materia necesariamente, sino que es la idea, va a aparecer lo performático, va a aparecer después las instalaciones, ¿no? Lo que se conoce como instalaciones, un montón de otras cuestiones, el ready-made, ¿no? Esto que hace Duchamp con el mingitorio, ¿no? Que él utiliza y lo firma, como también poniendo en tela de juicio de, bueno, qué es arte y qué no, y quién dice que es arte o qué es un artista. Entonces, toda esa ruptura que veníamos marcando, ¿no? Que se produce con el tiempo, ¿sí? Que va derivando en esta radicalización de la representación de la figura humana y de la realidad, va a desembocar en ese cuestionamiento del arte en sí, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio de paradigma total. Primero, que el centro del arte se va a mover también. Ya las tendencias artísticas y el centro del arte no va a estar más en París como estaba hasta ese momento. No porque siempre haya estado en París, sino porque hasta ese momento se encontraba principalmente en París, sino que se va a mover a Nueva York, ¿sí? Y van a surgir movimientos como el informalismo, ¿sí? Del que ya ahora vamos a hablar para ir finalizando, ¿no? Es de lo último que vamos a hablar, que lo que plantean es básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que queda después de la matanza de 50 millones de personas, ¿no? Hay como una suerte de reinicio en lo que se ve de la figura humana o de lo que entendemos como figura humana, y artistas, por ejemplo, como Jean Dubuffet, van a decir o van a sostener que ya no hay razón, que ya no se sabe bien quién tiene la razón, ¿no? En cuanto a la humanidad, y va a decir que los únicos sensatos, ¿no? En base a toda esta, en medio de toda esta locura, van a ser los niños y los locos, ¿no? Entonces, de ahí que él trabaja con toda esta estética, ¿no? Que parece hecha por niños, ¿no? Parece dibujado, parecen cosas de niños, ¿no? O que representan la locura, lo primitivo, ¿no? De los trazos. Entonces, que la Segunda Guerra Mundial va a producir todas esas diferentes miradas del arte y de la humanidad en sí, ¿no? Entonces tenemos a Dubuffet, por ejemplo. Acá tenemos otro tipo de obras, ¿no? En donde ya se va a la abstracción, ¿no? Porque tenemos la abstracción como eje central muchas veces, ¿no? En donde podemos ver esto, no sé, lo podemos interpretar tal vez como una bomba, ¿no? Como una explosión, también en referencia a la Segunda Guerra, ¿no? La obra de Jean Foutrier, en donde también vemos, podemos interpretarlo como una pintura abstracta, por un lado, amorfa, informe, ¿no? Por eso el informalismo, ¿no? Estamos hablando del informalismo. O podemos verlo como una figura humana realmente, ¿no? Podemos decir, bueno, parece ser como una especie de feto, ¿no? De una figura humana en su más primitivo origen, como, bueno, una suerte de reinicio, ¿no? Después de toda esta atrocidad se reinicia la humanidad de alguna forma, ¿sí? Tenemos también, acá les pongo como un paralelismo, ¿no? La obra de Alberto Breccia también, compartida, ¿no? Guionada por Juan Sasturain, en este caso, Perramus, en donde Breccia decía que, haciendo alusión, ¿no? a la última dictadura cívico-militar en Argentina, que la ciudad estaba desdibujada, ¿no? Que parecía
informe, ¿no? Algo informalista justamente, ¿no? Entonces él la representaba de esta manera, ¿no? Como algo informe, ¿no? Haciendo referencia también como para hacer una conexión de que, bueno, en el siglo XX también el crecimiento exponencial de la historieta, ¿no? Y del cómic también va a representar distintas cuestiones de la realidad y va a responder a las distintas culturas y a los distintos momentos, ¿sí? Por eso siempre me gusta mostrarla como un producto artístico dentro de la historia del arte y no como algo ajeno a la historia del arte, a la historieta. Entonces acá tenemos, ¿no? También como para ver la obra de Breccia. ¿Sí? Tenemos a la obra de Bacon también, otro artista importante del siglo XX, que va a proponer una visión de la figura humana desde su lado más animal, más salvaje, ¿no? Entonces fíjense toda la amplitud que empezamos a manejar de lo que teníamos antes, ¿no? En donde había un canon establecido que se mantenía por un largo periodo de tiempo, ¿no? Y en esta época ya tenemos distintas interpretaciones de ese canon, cómo va evolucionando y va cambiando o va modificándose con mucha velocidad, ¿sí? Acá también tenemos, ¿no? La obra de Bacon, este estudio de Velázquez, en realidad, porque es un estudio, sí, acá les pongo, ¿no? de la obra de Velázquez, pero representado a través de lo que es una nueva figuración, lo que se llama una nueva figuración, ¿sí? La obra de Giacometti, ¿no? En escultura, que va a plantear, ¿no? Esto de la escultura ya no como una como un objeto, como algo que atraviesa el espacio, sino como el espacio como algo que atraviesa el objeto, ¿no? Dice que tomó de referencia o se inspiró para hacer esta figura en una amiga que él la despidió en una estación de tren donde la veía alejarse y veía cómo iba perdiendo consistencia, ¿no? Su figura, entonces era como una figura que se veía en la lejanía, ¿no? Como se iba perdiendo. Bueno, tiene que ver también mucho con las corrientes de pensamiento filosófico, el psicoanálisis, el existencialismo, ¿no? Que empiezan a representar, bueno, estas cuestiones del vacío, ¿no? Hay un montón de cosas que intervienen en que, bueno, las figuras se representen de esta manera, ¿no? Después uno puede tener mayor afinidad o menor afinidad, ¿no? Todo es perfectamente debatible y discutible, ¿no? Tenemos el pop también, ¿no? Lo que es el arte pop, que lo que nos va a plantear principalmente es que la figura humana, ¿no? O todo el centro de la representación ahora pasa por las imágenes, por las revistas, ¿no? Por el cine, por los íconos, ¿no? Entonces, que habla mucho también de nuestra modernidad, ¿no? Y de nuestro mundo actual, ¿no? Esto de la sobrepoblación de imágenes, ¿no? Del bombardeo de imágenes constantemente y de los íconos, ¿no? Puntualmente, de estas imágenes que las podemos reconocer en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, si yo veo Coca-Cola, el logo de Coca-Cola lo puedo identificar yo acá, lo puede identificar alguien en China o en donde sea. Lo mismo que la M de McDonald's, el logo de Superman, ¿sí? Empieza a nacer todas estas cuestiones, la figura de Elvis, de Marilyn Monroe, ¿no? Empieza a pasar todo por las imágenes, ¿no? Esto, el bombardeo de las imágenes. Y en el pop un poco se empieza a ver esas obras en donde lo que se nos muestra es un collage de cosas superpuestas sin demasiado sentido, ¿no? Que responden a la época, ¿no? Acá tenemos en esta obra la primera vez que se introduce el concepto de pop, ¿sí? en una obra. Tenemos Coca-Cola abajo, ¿sí? La mujer también como una representada muchas veces como un objeto, ¿no? Porque era algo que se ponía en cuestión en la época, ¿no? De la cosificación de la mujer, de alguna manera, ¿sí? Acá tenemos la portada que hace Peter Blake de los Beatles, ¿no? Para el disco de Sgt. Pepper's, como otro factor de esta iconicidad del arte pop del siglo XX.
que representan a diferentes personalidades de esa actualidad, ¿no? En esta etapa, como un collage, ¿sí? Que también lo vemos más adelante. Acá les traigo un paralelismo también con el cómic que decíamos, ¿no? En la pelea la famosa pelea de Superman y Muhammad Ali, que nos muestran a un montón de personalidades, tanto del cómic, ¿no? Por un lado tenemos la figura de Batman, más atrás tenemos a los Jackson 5, por ejemplo, ¿no? El grupo donde después donde aparece Michael Jackson, ¿no? Y otras cuestiones, eso como para hacer un paralelismo, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos también una cuestión semántica, ¿no? De que se nos pone en cuestionamiento qué es lo que vemos, ¿no? De tan sobrecargados que estamos de imágenes, y esto de los iconos, ¿no? De la búsqueda del icono, y lo que plantea acá en el simulacionismo, en el apropiacionismo es, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Estoy viendo a Marilyn Monroe o estoy viendo una obra de Andy Warhol, por ejemplo? ¿No? Porque se llama Andy Warhol te hace llorar, se llama la obra. Porque si ustedes recuerdan, ¿no? Piensan en la obra de Andy Warhol y enseguida se nos viene esa imagen de todas las caras de Marilyn, ¿no? En distintos colores, planos, saturados, que también es como algo icónico, ¿no? Que se nos viene a la mente como un icono. Entonces se nos pone en tela de juicio eso, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿A Marilyn Monroe o estamos viendo a Andy Warhol en realidad? Entonces, bueno, se llega a toda esa variedad y toda esa amplitud de lo que tiene que ver con la representación de la figura humana y de las imágenes en general, en el siglo XX, en donde, bueno, ya les digo, se pone en cuestionamiento qué es el arte mismo, ¿no? Si el arte es material, si no es necesario que haya algo corpóreo, si el arte es la idea, si es el concepto, ¿no? Es una respuesta que no, es una pregunta que no tiene respuesta, o que no la vamos a responder acá seguramente, ¿no? Pero cada uno tendrá su posición y su postura, ¿no? Igualmente válida, pero nada, me interesaba que veamos un poco este recorrido de cómo ha ido cambiando la representación de la figura humana a lo largo de la historia,